El Señor les bendiga a todos, hermanos. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Hacedor siempre. Dios se ha pasado de bueno con nosotros al concedernos también la bendición de estar hoy en medio de su reino, en medio de su iglesia. Y hoy, hermanos, quiero aprovechar esta bendición, este privilegio que Dios me concede de predicar su palabra, para que hablemos de un tema que nos interesa muchísimo a todos. La gracia no es licencia para pecar. Ese es el tema. La gracia no es licencia para pecar, porque muchos creen que como estamos bajo la gracia, entonces podemos seguir pecando. Pero vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a analizar estos pasajes bíblicos que estoy seguro nos van a ayudar a tener mayor claridad sobre el asunto. Quiero que empecemos, hermanos, leyendo en Judas, la carta de Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribió esta carta porque se presentó un problema en la iglesia en ese entonces. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenía que escribirles acerca de nuestra común salvación, dice el hermano del Señor Jesucristo, pero me ha sido necesario escribirles para exhortarles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué él vio como prioridad tocar el tema de exhortarnos para contender ardientemente por la fe que ya había sido una vez dada? Versículo 4, ¿cuál era el problema? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente en la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El problema que vio Judas es que se habían metido en la iglesia algunos encubiertamente. Eran bautizados, eran miembros de la iglesia. Lógicamente, hermanos, pues estamos hablando de la única iglesia que aparece en la Biblia. La iglesia que estableció el Señor Jesucristo en Jerusalén con judíos. Esa iglesia es a la que pertenecieron o fueron añadidos los apóstoles y pertenecían todos los que habían sido bautizados en Hechos 2, los 3,000 o como 3,000. Y a esa iglesia, hermanos,
del primer siglo, las iglesias que se mencionan hoy, no existía absolutamente ninguna. Y a esa iglesia primitiva se habían metido encubiertamente algunos para convertir en libertinaje la gracia de Dios. Se habían metido en la iglesia, eran bautizados, pero seguían siendo impíos. Y seguían pensando que por estar bajo la gracia se podía continuar pecando. Y ya no había problema. Y quiero recordarles también a ustedes, hermanitos, que esto puede ocurrir hoy en la iglesia del Señor. También hoy puede alguno o algunos bautizarse y estar entre la congregación, pero siguen siendo impíos y siguen viendo el pecado como algo normal. El pecado ya no es algo que los aterra, sino que como estamos bajo la gracia y ya no están matando a los adúlteros o a los ladrones, entonces no hay ningún problema en seguir pecando. Y pueden estar en medio de la iglesia, pero siguen siendo impíos y están simplemente camuflados con el pecado escondido y participando como miembros de la iglesia en su maldad, en medio de su maldad, sin apartarse del pecado, convirtiendo así también la gracia de Dios en libertinaje. Pero para estos que convirtieron la gracia de Dios en libertinaje, que se metieron encubiertamente a la iglesia, Judas los reprende fuertemente, porque de eso se trata la carta de Judas. Y dice en el versículo 5: mas quiero recordaros, aquí le está hablando a esos que se metieron encubiertamente a la iglesia, que seguían siendo impíos, seguían en el pecado, pero que también habían convertido la gracia de Dios en libertinaje y que habían estaban negando a Dios y estaban negando al Señor Jesucristo. No necesariamente con palabras, puede que con palabras estuvieran diciendo que creían en el Señor y que amaban al Señor, pero con sus vidas estaban negando a Dios y negando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Judas dice: quiero recordarles algo a estos impíos que están metidos dentro de la congregación encubiertamente, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Les pone el primer ejemplo para los que quieren convertir la gracia de Dios en libertinaje, para los que quieren estar en medio del pueblo de Dios, pero también viviendo impíamente, con el pecado encima. Quiero recordarles que Dios, habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a todos los que pecaron contra él en el desierto.
y los destruyó a todos. Y viene otro ejemplo, versículo 6. También quiero recordarles que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles, hermanos, que lógicamente estaban con Dios en el cielo, pero no guardaron su dignidad, pecaron contra Dios. Y Dios los ha encerrado bajo prisiones de oscuridad eternas. Y allá los tiene para el juicio en aquel día, el día del juicio final. Y les pone también otro ejemplo. Quiero recordarles, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. También quiero recordarles que Sodoma y Gomorra pecaron contra Dios, se fueron en fornicación y en vicios contra naturaleza. Quiero que recuerden eso. Y que Dios no pasó por alto el pecado de ellos. Jamás se puede convertir la gracia en libertinaje. Jamás la gracia de Dios es licencia para pecar. Entonces les pone estos tres ejemplos. Los judíos que Dios salvó sacándolos de Egipto. Los ángeles que pecaron contra Dios. Y las ciudades de Sodoma y Gomorra que también desobedecieron a Dios y se fueron en fornicación y en vicios contra naturaleza. A todos Dios los destruyó. Y estas ciudades también las ha dejado Dios como ejemplos para nosotros. Para que entendamos, hermanos, que no podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje. Versículo 8. Sigue hablando el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Sigue hablando contra estos que se habían metido encubiertamente en la iglesia, pero que seguían viviendo impíamente. Y por eso es tan delicado, hermanos, el pecado de cualquiera de nosotros. Si usted ya es un hijo de Dios, si usted ya es bautizado, si usted ya es miembro de la iglesia del Señor, usted tiene que saberse comportar. Y usted no puede seguir en el pecado, con el pecado escondido. Tal vez la pornografía, tal vez esas iras, celos, pleitos, cualquiera que sea el pecado, incluso la misma fornicación, hermanos. Si ya estamos en la iglesia, hermanos, si el Señor nos sacó del mundo, ¿cómo vamos a seguir en las mismas maldades de antes? Y después de recibir estos tres ejemplos, dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera también, estos soñadores, ahora los llama soñadores, los que se habían metido encubiertamente a la iglesia, pero que seguían viviendo impíamente. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, son rebeldes, no aceptan la autoridad de nadie.
no se sujetan a la autoridad de nadie. Son ellos y no más. Y hacen lo que quieren. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí nos pone un ejemplo de autoridad. El ejemplo del arcángel Miguel, disputando por el cuerpo de Moisés. Dice que no se atrevió, siendo arcángel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. No se atrevió. Pero estos que se habían metido encubiertamente en la iglesia y que seguían viviendo impíamente, no respetaban a ninguna autoridad. Y hoy, hermanos, sí que es cierto que se ve esto. Hombres supuestamente reprendiendo a Satanás, y que hay que reprender a Satanás, y que hay que pisotear a Satanás, y que no sé cuánta tontería, hermanos. Pero el arcángel, que es absolutamente superior a nosotros en autoridad, más bien dijo a Satanás: el Señor sea quien te reprenda. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así los trata el Espíritu Santo. No hay cómo razonar con ellos, no hay cómo. Son como animales irracionales, soberbios. Ellos son los que tienen la razón. Versículo 11. ¿Qué dice el Espíritu Santo de esa clase de personas? ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque es Dios el que los va a reprender, y es Dios quien los va a castigar. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora Judas les pone otros 3 ejemplos de maldad en la historia bíblica para compararlos con ellos. Con esos 3 ejemplos los comparan con Caín, que por envidia y maldad, porque sus obras eran malas, se ensañó contra su hermano Abel, simplemente porque las obras de Abel eran buenas. Y Dios lo reprendió directamente. ¿Por qué te pones así contra tu hermano? Si quieres hacer el bien, también serás enaltecido. Pero si quieres hacer lo malo, el pecado está a la puerta. Hermanos, y después de ser reprendido por Dios, se levantó y fue y mató a su hermano. Como quien dice: mira, no me importa lo que Dios diga, voy a hacer mi voluntad.
Y les pone un segundo ejemplo de maldad. Balaam. ¿Se acuerdan de este profeta? El que amó el premio de la maldad. Este hombre le ofrecieron dinero para que maldijera al pueblo de Israel, pero no lo pudo maldecir. Dios se lo impidió. Y Dios usó un asna para reprender a este profeta. Dios le abrió la boca a una muda bestia de carga para reprender la locura del profeta Balaam. Hermanos, y lo reprende por medio de ese animal. Y aún así, él siguió su propio camino en rebeldía contra Dios. Y el tercer ejemplo es el de Coré. ¿Se acuerdan del rebelde Coré? Coré, Datán y Abiram, que se rebelaron contra Moisés. Y Moisés los mandó llamar. No iremos. No vamos a hablar contigo. ¿Quién eres tú para que te enseñorees sobre nosotros? Hermanos, y agarraron 250 príncipes del pueblo de Dios y se dividieron del pueblo. Dividieron el pueblo de Dios. Y entonces Dios le da la orden a Moisés: apártate de estos 3 varones y de sus familias y de sus casas, y dile al pueblo que se aparte. Y Dios abrió la tierra y se los tragó vivos, a ellos, con sus mujeres, con sus hijos, con sus animales, con sus tiendas, y solamente se escucharon los gritos, porque descendieron vivos al Seol. Y el hermano de nuestro Señor Jesucristo pone estos 3 ejemplos para comparar la maldad de estos que se habían metido encubiertamente en la iglesia, aunque bautizados, pero seguían siendo impíos y seguían siendo rebeldes. Y los compara con estos 3: Caín, Balaam y Coré. 3 ejemplos de maldad en la historia bíblica que no podemos ignorar. Y ahora dice el versículo 12: estos, sigue hablando de los mismos que se metieron encubiertamente a la iglesia. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ellos son sus propios pastores. Ellos son sus propios maestros. A ellos no les enseña nadie nada. Ellos mismos enseñan. Sabios en su propia opinión. Se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, como la higuera estéril. El Señor la vio frondosa, hermosa, y dijo: aquí debe haber fruto. Pero se acercó y no había fruto, solo hojas. Y la maldijo y se secó.
Estos son árboles también que se pueden ver hermosos, aparentemente, pero sin fruto para Dios. 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Por eso lo que leíamos ahora en el 11, ¡ay de ellos! Tenga mucho cuidado, hermano. Usted no puede estar en medio de la congregación, pero con el pecado escondido. ¡Ay de ellos! Para ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 16. Sigue hablando de los mismos personajes. Estos son murmuradores, querellosos. Son, aparte de murmuradores, son personas problemáticas. Por todo forman un problema. Hay personas, hermanos, que da hasta como temor ir a corregirles, ir a reprenderles, ir a hacerles una observación, porque se vuelven un demonio. Son murmuradores, problemáticos en medio de la congregación, son manchas en medio de la congregación, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Su palabra es la verdad. Y gracias a Dios que existe la carta de Judas para reprender a todos los que también quieran convertir la gracia de Dios en libertinaje. Para reprender a todos los que creen que porque estamos bajo la gracia podemos seguir pecando. Y entonces no se les ve ningún fruto espiritual en sus vidas. No se les ve el crecimiento espiritual porque siguen siendo impíos, aún después de bautizados y formar parte de la iglesia. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, Dios tiene el poder para guardarnos a los que no andamos encubiertamente, impíamente en medio de la congregación. Dios tiene cómo guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias a Dios que la palabra ha sido guardada, preservada, y Dios no ha permitido que su palabra sea destruida. Y tenemos que contender ardientemente por esta doctrina, no por las doctrinas de las iglesias de hoy, del mundo religioso, no para defender los libros y las doctrinas y las revistas de los grupos religiosos de hoy, sino para estar firmes y defender la doctrina que una vez fue dada, a la cual no se le puede añadir ni quitar. Tenemos que estar firmes en esta doctrina, la que recibió la iglesia en el primer siglo, para gloria de nuestro Dios y bendición de nuestras almas. Pero en Filipenses, en el capítulo 1, dice la palabra divina en el versículo 27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Tenemos que estar firmes, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, lo que ya Dios dio aquí en el Nuevo Testamento. Esto es lo que tenemos que cuidar, proteger, defender. Esta es la única verdad, como lo dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué dijo el Padre Celestial en la transfiguración? Mateo 17: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. No se ponga a escuchar los nuevos apóstoles de hoy, hermanos, con las doctrinas de hace 100 años para acá. Tenemos que estar firmes, hermanos, combatiendo, pero por la doctrina pura, la palabra de Dios pura, a la que no se le puede añadir ni quitar. Tenemos que escuchar al Señor Jesucristo y a sus apóstoles, que fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo. Y necesitamos, repito la primera parte del versículo 27 de Filipenses 1, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Si usted dice que cree en el Señor Jesucristo, que creyó en el evangelio, usted debe comportarse como es digno de un hijo de Dios. En Romanos, en el capítulo 3, el apóstol Pablo tuvo un problema serio, porque al predicar sobre la gracia fue calumniado. Y miremos la calumnia que levantaron contra el apóstol Pablo. Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males
para que vengan bienes. Gloria a Dios que esto está también explicado ahí. Yo no tengo que explicarles nada, hermanos, de la calumnia que habían levantado contra el apóstol Pablo y los que andaban con él. Que Pablo estaba enseñando, como estamos bajo la gracia, entonces, como la salvación es por gracia, hagamos males para que nos vengan bienes. Pero gloria a Dios que eso está ahí explicado. Eso fue una calumnia, porque eso nunca lo enseñó el apóstol. En el capítulo 6 de Romanos lo aclara aún más este santo varón de Dios. En el versículo 15, Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Cómo vamos a seguir pecando porque estamos no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Versículo 1, 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir pecando, hermanitos? Por Dios, no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 3. Ahora explica el apóstol. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, se incluye el apóstol, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nadie les va a explicar o nos va a explicar mejor cuál es el bautismo bíblico y cuál es el nuevo nacimiento. Nadie nos va a explicar mejor que el apóstol Pablo en estos versículos, hermanos, lo que es el evangelio, lo que es el santo sacrificio del Señor Jesucristo y lo que simboliza mi bautismo. El evangelio, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Mi bautismo con Cristo es mi muerte al pecado con Cristo, mi sepultura en las aguas para el perdón de mis pecados, y también mi resurrección al salir de las aguas para una nueva vida con Cristo. Amén. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No se puede seguir en el pecado. Versículo 22, 6:22 de Romanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Hermanos, ¿sí fuimos libertados del pecado? ¿O usted sigue siendo esclavo del pecado? Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor Todopoderoso, hermanos. Tenemos que andar en esta vida nueva y tenemos que enseñarle a la gente y predicarle como predicó el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, cuando el Señor salvó a la adúltera,
Juan capítulo 8, dice la palabra de Dios en el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Entendió o no entendió? No quiero condenarte. ¿Podías condenarla al Señor? No quiero condenarte. Quiero salvarte. Vete y no peques más. Hay que parar el pecado. En el capítulo 5 del mismo Juan, dice el versículo 5, Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Alguna cosa peor que 38 años paralítico. Y tengo como darte algo peor. Por eso, las predicaciones del Señor tienen que ser también las de nosotros hoy. ¿Qué hay que enseñarle a la gente? No, repitan la oración de fe y una vez salvo, siempre salvo. Ella ya hizo la oración de fe, va directo para el cielo. Y no tienes que hacer nada. Mientras que el Señor Jesucristo les dijo a estas personas: vete y no peques más. Te lo advierto, te lo advierto. No te vas a meter a la congregación para seguir haciendo lo malo, para seguir viviendo impíamente. ¡Ay de ellos!, dice el Señor Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Volvamos a Romanos, porque también hay otro ejemplo. Romanos 11. Ya vimos los ejemplos que puso Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. De los que pecaron. Él mencionó el pecado de los judíos, que Dios salvó sacándolos de Egipto, pero que después los destruyó en el desierto. Ahora Pablo nos pone el mismo ejemplo en el capítulo 11 de Romanos, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hermanos, las ramas naturales son los judíos, los hijos de Dios. Y nosotros, los gentiles, somos los que fuimos injertados en el buen olivo. Pero nos hace esta advertencia así de clara y de contundente. Repito el 11. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco
te perdonará, gentil. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Fuerte advertencia. Esto contradice totalmente, hermanos, esa teoría, esa doctrina falsa, totalmente falsa. Una vez salvo, siempre salvo. Si Dios ya te perdonó, ya hiciste la oración de fe, ya listo. Hermanos, el Señor fue contundente enseñando su palabra. Tiene que haber un cambio de vida. Tiene que haber muerte al pecado. Tiene que haber un esfuerzo, como Él lo dijo. Esforzaos a entrar duro por la puerta estrecha. Esforzaos. Tenemos que esforzarnos, pero eso no quita la gracia, hermanos. Por favor, eso lo está enseñando el mismo Dios de la gracia. Y vuelvo a repetirles, la gracia no es licencia para pecar. Tito capítulo 2. Versículo 11. Mire lo que nos enseña el Dios de la gracia. 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, si fue manifestado nuestro Señor Jesucristo como la gracia de Dios, como el regalo de Dios para salvación de todos. Él ha sido manifestado. Él es el regalo de Dios para la humanidad, para la salvación de la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito y lo entregó a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿qué nos enseña Dios con ese regalo, con esa gracia, con ese perdón, con esa salvación gratis, pero para nosotros? Porque al Señor le costó la vida en la cruz, le tocó morir en la cruz. ¿Qué nos enseña con ese regalo? ¿Qué nos enseña Dios al darnos el perdón y la salvación en Cristo Jesús por gracia? Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña Dios al darnos la salvación por gracia. Que tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Tenemos que renunciar a la impiedad. Y tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. También dice, versículo 15, Primera de Pedro 2:15.
porque esta es la voluntad de Dios. Abran los ojos. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No podemos usar la gracia de Dios y la libertad que hemos recibido para hacer lo malo. Por favor, no podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje. No podemos pensar que la gracia de Dios es licencia para pecar. En Efesios, en el capítulo 2, dice el versículo 8 al 10, esto es de suma importancia que también lo aclaremos, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Somos salvos por la gracia de Dios. Porque Dios entregó a su Santísimo Hijo a morir en la cruz, y yo por eso puedo recibir el perdón de mis pecados cuando soy bautizado, sepultado y resucitado juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque ¿cómo estábamos nosotros? Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces somos salvos por la gracia de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, nadie en este mundo puede ser salvo, puede recibir perdón de pecados por buenas obras que haya hecho. Pensar que alguien puede salvarse a sí mismo porque es muy buena persona, porque ha hecho muy buenas obras, hermanos, eso es blasfemo. Porque eso anularía el santísimo sacrificio del Señor por nosotros. Entonces cada quien podría salvarse a sí mismo según sus propias obras. Pero nadie puede salvarse por sus obras, porque nuestras obras solamente nos hacen dignos del infierno, del castigo eterno. Porque no hay nadie en esta tierra que no haya pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y esa fue la muerte que pagó el Señor en la cruz por nosotros. Pero, ¿qué nos enseña Dios con esa gracia? Que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No por obras vamos a ser salvos, para que nadie se gloríe, no por obras. Sin embargo, el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, si estamos bajo la gracia, si el Señor Jesucristo está conmigo, si yo fui libertado del pecado, entonces yo tengo que andar en buenas obras. Pero
no para ser salvo por esas buenas obras, sino para glorificar el santísimo nombre de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué es que tenemos que andar en buenas obras? Para que el mundo, hermanos, las pueda ver. Para que el mundo que está en tinieblas nos vea a nosotros como los luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y entonces la gente pueda ver la luz en medio de la oscuridad. Y al ver nuestras buenas obras como hijos de Dios, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, entonces ellos glorifiquen a Dios, nuestro Padre. Y ojo, porque esto lo está diciendo es el mismo Señor Jesucristo. Esto no lo está diciendo ni siquiera un apóstol, es el Señor Jesucristo. Ustedes tienen que andar en buenas obras para que el nombre del Padre Celestial sea glorificado. Entonces una cosa, hermanos, es hacer buenas obras para ser salvo, y otra cosa es hacer buenas obras porque Cristo me salvó. Vivir en buenas obras porque estoy con Cristo, porque Cristo me perdonó, porque Cristo me hizo libre de toda la maldad cometida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por amor y gratitud, ¿yo cómo le voy a pagar mal a Dios? ¿Cómo me voy a comportar mal con Dios? ¿Cómo le voy a devolver mal por bien a Dios? Si yo entiendo lo que Él hizo por mí en la cruz, entonces yo tengo que glorificar al Dios del cielo andando en buenas obras, pero no para jactarnos. Isaías capítulo 10, versículo 15. No lo olviden nunca, hermanos, nunca, nunca. Y si no lo tiene marcado, márquelo. Dice el profeta Isaías, o Dios a través de él: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se puede gloriar el hacha contra con el que con ella corta? Otra pregunta: ¿se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Hermanos, nosotros somos instrumentos de Dios, pero de nada sirve un instrumento si Dios no lo quiere usar. ¿Qué puede hacer ese instrumento por sí mismo? ¿Cómo se puede jactar el hacha contra el leñador? Es imposible. ¿Cómo va a decir el hacha: oye, cuántos árboles he cortado, qué trabajo tan grande he hecho? Por favor. Necesitamos andar en buenas obras porque somos de Dios, porque estamos en las manos de Dios. Y Dios nos puede usar
en su infinita misericordia, para su gloria, pero no para que nos jactemos. Pablo decía: ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¿Es una buena obra la predicación del evangelio? Nosotros tenemos que andar en buenas obras. Es la mejor obra que un ser humano puede hacer, predicar el evangelio. No hay una obra más grande en el universo. Pero yo voy a predicar el evangelio para ser salvo. Yo voy a ser salvo porque he predicado mucho. Por favor. El que me hizo es Dios. El que me dio el talento para predicar se llama Dios. El que me da su palabra es Dios. Yo no les estoy predicando nada mío. Y nadie puede hacerlo. Si nos movemos es por Él. Si respiramos es por Él. Le debemos los pulmones a Él. Si usted todavía respira, es por Él. Si podemos pensar, es por Él. Cualquier trabajito que nos permita hacer, es por Él. A Él sea la gloria. Todas las cosas son hechas por Él, para Él, y son de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11:36. De Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Pero hermanos, esas buenas obras no anulan la gracia, sino que la confirman en nuestras vidas. Yo no puedo decir que ando bajo la gracia de Dios y al mismo tiempo haciendo lo malo. Por favor, por favor. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Como está escrito, hermanos, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por las malas obras. Romanos 2:21 al 24, ese es el texto. Tenemos que enseñarnos primero a nosotros mismos. Tenemos que corregirnos primero a nosotros mismos para poder enseñar. El Señor Jesucristo también lo dijo en otras palabras en Mateo 7. Oye, ¿y cómo le vas a decir a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para ayudar a sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Así que no es por obras, hermanos, y no podemos jactarnos por ninguna obra. Por la misericordia de Dios, hermanos, esta semana voy a cumplir 62 abriles. Por la misericordia de Dios. Pero más importante que eso, hermanos, estoy celebrando 40 años de haberme bautizado. Me bauticé de 22. Y por la misericordia de Dios, Él me ha guardado. Y el Dios eterno, el Dios que conoce todos los secretos de los hombres, no puede acusarme de haberme ido en fornicación o en adulterio en estos 40 años con alguna mujer. Ese mismo Dios tampoco me puede acusar de una borrachera en estos 40 años. ¿Eso es lo que me hace salvo? ¿Me puedo jactar de eso?
No, hermanos. Cada día tenemos que estar más humillados delante de Él, porque nosotros somos salvos es porque el Señor Jesucristo se hizo matar en la cruz para perdonarme a mí, porque de acuerdo a mis obras yo tenía que morir en el infierno eternamente. Pero Cristo nos rescató, nos sacó de ese mundo de maldad y nos ha convertido en hijos suyos. Nos adoptó como hijos de Dios. Gloria al Señor Todopoderoso. Así que por buenas obras que hagamos, hermanos, tengamos claridad. Se va a jactar el hacha contra el que la usa. Por favor. Pero sí tenemos que andar en buenas obras y dar buen testimonio en esta tierra para que el nombre de Dios sea glorificado. Dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 17, versículo 7. Habla nuestro Señor Jesucristo. Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Hermanos, hablando de los esclavos, en el tiempo del Señor, había esclavos. Y el Señor dice, ¿alguien de ustedes teniendo un esclavo que está trabajando en el campo con el ganado, al regresar en la tarde a la casa, el amo le dice, siéntate que ya te voy a servir? No, porque es un esclavo. Versículo 8. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. El esclavo simplemente hacía lo que se le mandaba. Versículo 10. Sigue hablando el Señor Jesucristo. Así también vosotros. ¿Qué somos nosotros de Cristo? Esclavos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. ¿Ordenado por quién? Por el Señor. Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nos tiene que dar gracias a nosotros, nuestro amo, nuestro dueño, por usar a alguno como hacha o como sierra o como predicador. Tiene que darnos gracias Dios a nosotros. Se puede jactar alguno simplemente porque Dios dijo no cometerás adulterio. Yo no he cometido adulterio, entonces tengo de qué jactarme. Por favor. Cuando hayamos hecho todo, que no lo hemos hecho todo, pero Él dice, cuando lo hayamos hecho todo, cuando le hayamos obedecido en todo, tenemos que decir,
Siervos inútiles somos. Lo que debimos hacer, hicimos. Hemos hecho escasamente lo que se nos ordenó hacer. Cuando el Señor le dice a la adúltera, no peques más. Cuando le dice al paralítico que sanó, no peques más. Entonces, como ellos no pecaron más, al año podían jactarse. Por favor, la gracia no es licencia para pecar. No podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje. Tenemos que alabar y glorificar a Dios y esforzarnos por obedecer y cumplir la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. En el mismo capítulo 17, les recuerdo estas palabras en el versículo 32. Palabras también de nuestro Señor Jesucristo, hermanitos. Llévenselas en el corazón. ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 32? Acordaos de la mujer de Lot, que también la sacó Dios de la mano de en medio de Sodoma y Gomorra, con Lot y sus hijas. Y la sacaron de la mano y la pusieron fuera de la ciudad. Corre, no mires atrás, ni pares en este camino. Y después de haber sido sacada para salvación por Dios, ella miró atrás. Y el mismo que la convirtió en estatua de sal, hecho hombre, vino a esta tierra y nos repite: oye, si se acuerdan lo que hice con la esposa de Lot, acordaos de lo que hice con la esposa de Lot. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Vete y no peques más. Y cuando hayamos obedecido todo lo que Él nos ha ordenado, nada de jactancia, hermanos. Simplemente vamos a ser los siervos inútiles, que hicimos lo que debíamos hacer como esclavos. Él nos compró con su sangre. Nosotros le pertenecemos a Él. Todo lo que somos le pertenece a Él. Es por Él y para Él. Por eso, Él es el que lo ha dejado también escrito por medio del apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O como lo decía Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no existo yo, ya no importan los planes míos, ya no importan las ideas mías. Ahora es Cristo el que vive en mí y yo hago lo que el Señor Jesucristo diga.
Ya no estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a aquel que murió y resucitó por todos nosotros. Amén. Vamos a concluir, hermanos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice el Espíritu Santo, hermanos, a la iglesia. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es necesario? La paciencia. Tenemos que soportar las aflicciones, hermanos, porque es necesario que a través de muchas aflicciones podamos entrar al reino de los cielos. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendrán paz. No se preocupen, yo he vencido al mundo. Os es necesaria la paciencia. Versículo 36. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es necesario para obtener la promesa? La paciencia, ¿para qué? Para hacer. No hay que hacer nada. No. Tiene que hacer la voluntad de Dios si quiere heredar la promesa. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Porque es necesario seguir haciendo la voluntad de Dios para poder obtener la promesa. Versículo 37. Porque aún un poquito, falta un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que yo he sufrido mucho. A mí me ha tocado muy duro en esta vida. Deje esa chilladera, ubíquese. Vamos para el cielo, la meta es el cielo. Nos es necesaria la paciencia. Otro poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero ojo a esta advertencia. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. ¿El justo o el injusto? El justo, tiene que ser justo. Y vivirá por la fe. Pero, y si retrocediere, ¿quién? El justo. Si el justo retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la advertencia? Si el justo retrocede, no agradará a mi alma. Póngase las pilas. Usted tiene que esforzarse a entrar por la puerta estrecha. Usted tiene que esforzarse y tener paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios y así
poder obtener la promesa. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Versículo 18. Vamos a leer desde el 17. Y si hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ojo, coherederos con Cristo con una condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Santísimo, hermanos. Y nos despedimos el último versículo, Filipenses capítulo 2. Y el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya tenemos que dejar de estar tan ocupados y preocupados. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Ya no, hermanos. Se lo repito. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La meta es el cielo. Que Dios los bendiga a todos.